El increíble giro que transformó la vida de una mujer humillada por un millonario. El rumor en la ciudad era inquebrantable. Inés, la diseñadora de moda de Sevilla, había sido humillada en el concurso nacional por Alejandro, un magnate de la industria. Tal desacato no solo había desdibujado sus sueños, sino que había agrietado su confianza. La memoria de aquel día se repetía en su mente como un eco doloroso. En su pequeño taller, entre telas vibrantes y patrones meticulosamente trazados, se sentía atrapada. Cada puntada que daba era un recordatorio de su fracaso, de la mirada despectiva de Alejandro, de su arrogancia que había llenado el aire como un veneno letal. ¿Acaso no era suficiente mi talento? ¿No merecía siquiera una oportunidad? Se preguntaba una y otra vez, mientras las manos de Inés temblaban al ajustar un bordado en su nueva colección. Su vida, construida sobre años de dedicación y pasión, se había convertido en un lienzo desgastado. La mirada de su madre, siempre llena de aliento, parecía distante. Recordaba las palabras de la mujer que le había enseñado a soñar. El verdadero éxito nace de la autenticidad, hija. Pero, ¿qué valor tenía esa autenticidad si ahora se sentía como una sombra de lo que había sido? La angustia se apoderaba de ella, las risas ajenas en la calle resonaban en su mente como burlas, un callejón sin salida. ¿Volver a intentarlo? La idea la llenaba de miedo y a su vez de una rabia que no sabía canalizar. Inés se sentía perdida, atrapada entre el deseo de triunfar y la desconfianza que la había perseguido desde aquel momento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas pasaban, y aunque cada día era un esfuerzo titánico, algo comenzaba a gestarse en su interior. Una chispa de determinación empezaba a brotar, iluminando un camino que había creído perdido. La idea de regresar a sus raíces, al legado familiar de la producción de telas, comenzó a tomar forma. Quizás en esa conexión podría hallar el valor que le faltaba. La figura de Doña Pilar, su antigua mentora, aparecía nítida en su mente. Sus manos sabias habían guiado generaciones a través de la transformación. El recuerdo de sus risas, la calidez de su hogar, se convirtieron en un ancla en medio de su tormenta emocional. Inés debía enfrentarse a Alejandro. Tenía que demostrar que su valía no depende de una mirada disidente, sino de su autenticidad. Con cada corte de tela, con cada diseño, confirmaba una y otra vez, una y otra. Verdad que había estado dormida a sus sellos de su historia. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del desfile, su ansiedad crecía. La voz del magnate seguía susurrando en su mente, cuestionando cada uno de sus pasos. ¿Sería suficiente? ¿Podría soportar otro golpe? El gran desfile, la oportunidad de su vida y su futuro colgando de un hilo. Inés respiraba entre profundas aprensiones y momentos de firmeza. Las luces de la pasarela le prometían un cambio, pero también un posible desengaño. Alejandro se había convertido en su sombra, y en ese duelo entre el deseo de brillar y el miedo a fracasar, su historia estaba a punto de escribirse. Pero podía ser que, en la lucha por demostrar su valía, el verdadero enemigo fuera ella misma. El tiempo se agotaba y el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. La mañana del desfile llegó más rápido de lo que Inés había anticipado. Con cada latido de su corazón, el eco de su determinación resonaba, entrelazándose con el miedo que la había perseguido durante semanas. A medida que se vestía, cada prenda que se ponía era un recordatorio de su viaje, de las noches en vela y de la inspiración renacida que se había revelado en su taller. Pero la pregunta que más le inquietaba no era si sus diseños serían del agrado del público, sino si podría enfrentar a Alejandro con la gracia y la fortaleza que decididamente estaba intentando cultivar. Al llegar al recinto del desfile, un mar de luces brillantes y murmullos reverberantes la envolvía. Las modelos desfilaban sobre la pasarela, exhibiendo creaciones que a Inés le parecían casi un sueño lejano.
Pero ella había estado despierta, fabricando cada hilo con su ser, y eso le inyectaba una dosis de valor. El desfile comenzó. Las luces parpadeaban, los flashes de las cámaras estallaban, y en este teatro de ilusiones, Inés se convirtió en la protagonista. El primer modelo apareció en la pasarela, luciendo un vestido que parecía capturar la esencia misma de Sevilla, vibrante y llena de vida. La multitud respondía con aplausos, y Inés sintió una oleada de emociones. El orgullo comenzaba a reemplazar el miedo, aunque su mente continuaba siendo un campo de batalla. Mientras las modelos desfilaban, el rostro de Alejandro se dibujó en su mente. Su desaprobación y su arrogancia parecían haberse apoderado del ambiente, convirtiendo su éxito en un desafío tremendo. La idea de fallar no era solamente personal, se sentía como una lucha moral contra todo lo que él representaba. «No puedo permitir que su sombra oscurezca mi luz», se repitió, enfocando su energía en cada costura, en cada vuelta de tela, en cada paso de las modelos. El desfile avanzaba, y a medida que Inés se sentía más cómoda en su papel, también empezaba a descubrir una nueva faceta de sí misma. Aquella ansiedad que la había abrumado finalmente se transformó en una conexión con su arte. En lugar de ser un objeto de juicio, se convirtió en creadora, en narradora de sus propias historias. Con cada diseño, reivindicaba su lugar en el mundo de la moda, reescribiendo su valor y su historia personal. Pero entonces, cuando se pensaba en la cúspide de su viaje, un susurro inquietante la alcanzó. ¿Estaba realmente lista para enfrentar a Alejandro? En cuestión de segundos, su confianza titubeó, mientras la realidad de su competencia se cernía sobre ella como una nube oscura. La voz de Alejandro surgía, cuestionando su valía. ¿Puedes soportar el peso de tus propias expectativas? Resonaba en su mente. Mientras el desfile llegaba a su clímax, Inés notó que Alejandro se encontraba en primera fila, mirando con una expresión laxamente despreciativa. El aire se volvió denso. Era el momento que había temido y esperado por igual. Tenía que responder a la mirada del magnate, a la imagen que proyectaba de una autoridad aplastante. Esta confrontación personal sería el verdadero desenlace de su historia. Inés, decidida a transformar cada fragmento de temor en coraje, entendió que su viaje no solo era hacia una pasarela, sino hacia el reconocimiento de su propia fortaleza. Sus pasos se hicieron más firmes, y en cada giro empezó a despojarse de todas las dudas que Alejandro había sembrado en su interior. «Hoy demostraré lo que soy capaz», se prometió a sí misma. El desfile estaba a punto de llegar a su fin. Justo en ese momento, la mirada de Inés se cruzó con la de Alejandro. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdadera lucha, el juicio ajeno contra su renovada identidad. Pero, ¿podría realmente vencer no solo la mirada del magnate, sino también sus inseguridades? La respuesta, tan inminente como la última modelo que paseaba por la pasarela, dependía de sus próximos pasos. Inés respiró hondo, el aire lleno de luces y murmullos aplastantes. Sus pasos en la pasarela sonaban como un retumbar en su corazón. Miró nuevamente hacia Alejandro. Su expresión permanecía impasible, indiferente, como si el destino de su carrera dependiera de un simple gesto de aprobación. Pero a partir de ese momento, Inés decidió que su propia visión sería el motor de su progreso, no la crítica de otros. La última modelo del desfile hizo su aparición, un vestido imponente que reflejaba las 1001 historias de mujeres que habían luchado por hacerse oír. En ese instante, Inés sintió que no solo estaba mostrando su colección, estaba compartiendo su esencia, su vulnerabilidad y su fuerza. Esa conexión con su arte le dio la brecha que necesitaba para transitar lo que había sido su mayor temor, la posibilidad de ser invisibilizada por las expectativas ajenas. Cuando el desfile concluyó, una mezcla de aplausos ensordecedores y murmullos empezó a llenarle la cabeza. En lugar de perderse en comentarios despectivos, Inés optó por gestionar sus pensamientos, aferrándose a la satisfacción de haber perseguido un sueño. Fijó su mirada en el público, sintiendo una energía renovada que la empujaba hacia adelante, desafiando la sombra de Alejandro.
Al final del día, había dejado de lado su imagen como una aprendiz, para abrazar por completo su papel como creadora. Durante la recepción posterior al desfile, Inés tuvo su primer encuentro cara a cara con Alejandro. Su primera reacción fue la de querer evadirlo, pero se recordó a sí misma el compromiso que había hecho de enfrentar sus miedos. Tomó una decisión: no dejaría que su pasado la definiera. Se acercó a él con el corazón a mil, pero con la espalda recta y una determinación que jamás había mostrado. «Me alegra verte aquí, Alejandro», dijo, forzando una sonrisa que en su interior estaba llena de sinceridad. Él alzó una ceja, incapaz de ocultar su sorpresa. «Pensé que te habías olvidado de cómo lucir en público», replicó, su voz cargada de desdén. Inés sintió una oleada de irritación. No podía permitir que la imagen que él tenía de ella interfiriera en su progreso. «Hoy he aprendido a brillar ante la adversidad. No necesito tu aprobación para saber quién soy», replicó con firmeza, sorprendiendo incluso a su propio ser. La reacción de Alejandro fue inesperada. En lugar de responder con su habitual sarcasmo, su rostro mostró una pizca de respeto. Pero esa pequeña victoria se mezclaba con la incertidumbre sobre su siguiente paso. ¿Sería suficiente este cambio en su interior para mantener el rumbo de su carrera, o necesitaría más que una conversación para enfrentar a su antiguo miedoso juez? Detrás de ella, otros diseñadores la miraban con envidia, y eso encendió en Inés una chispa de ambición. La credibilidad que había ganado esta noche ya no era solo un rasguño en la superficie de su vida profesional, era la afirmación de que podía enfrentar cualquier obstáculo. Quizás el desfile fue solo el comienzo, pensó, firme en su realidad de emprendedora. Cada segundo que pasaba en esa sala, Inés se sentía más empoderada, pero también más consciente de la responsabilidad que enfrentaba. Una lucha no solo contra Alejandro, sino contra sus propias inseguridades. Cuando su mano se tomó en una conversación con otros diseñadores interesados en colaborar, una sensación de vertiginoso descubrimiento abrumó su ser. La energía cambió, y no solo estaba siendo observada como una emergente, estaba comenzando a hacerse un nombre. «¿Qué sigue para mí?», pensó en medio de una risa que compartía con sus nuevos colegas. La conexión que había encontrado esa noche era valiosa, pero Inés sabía que aún había mucho por construir. Cuando los aplausos terminaran y las luces se apagaran, las verdaderas decisiones sobre su futuro tendrían que salir de dentro. Al final, una nueva pregunta surgía frente a ella, más grande que cualquier otra. ¿Podría sostener su renovado valor y convertirlo en una oportunidad tangible ante los ojos del mundo? La respuesta se convertiría en su próxima aventura. La noche se desvanecía, pero en la mente de Inés la emoción ardía como el último destello de un fuego recién encendido. De pie junto a un grupo de diseñadores, sonrisas y falsas cordialidades rodeaban su figura, mientras las palabras de aliento y curiosidad resonaban a su alrededor. Cada risa compartida la impulsaba, pero también la confrontaba con una realidad que no siempre había abrazado, su propio valor. Después del desfile, el eco de los aplausos aún llenaba sus oídos. Los comentarios aún flotaban en el aire, pero Inés había empezado a entender que eso no definía su éxito. Las interacciones con otros diseñadores le ofrecían un vistazo a un mundo cuyos puntos de referencia eran más generosos que los que había conocido con Alejandro. Este nuevo entorno le proporcionó una perspectiva refrescante, un espacio donde su creatividad podía florecer sin las restricciones de viejos paradigmas. Al día siguiente, Inés tomó una decisión audaz. No se conformaría con simplemente ser parte del marco. Mientras revisaba sus apuntes y bocetos en su pequeño estudio, una chispa de determinación la empujó a buscar nuevas oportunidades. Sabía. Discurso en el espejo. Una inesperada mezcla de miedo y emoción la invadió. El desafío no solo radicaba en lo que mostraría, sino en cómo se presentaría ante los demás. El futuro de su carrera pendía del hilo de su autenticidad. A medida que se acercaba la noche del certamen, Inés comprendió que había llegado el momento decisivo de su vida. ¿Sería capaz de sostener su renovado valor y presentarse ante sus críticos y admiradores? El verdadero reto no estaba en los ojos del público, sino en lo que haría para jamás permitir que el juicio ajeno la desacredite. El susurro de su futuro se intensificaba. Esta oportunidad serían más que un desfile y un discurso. Era el instante donde se definiría su legado. La pregunta que la atormentaba era clara: ¿podía realmente hacer un cambio? Inés despertó antes de que el sol asomara en el horizonte.
El silencio del amanecer era su propio canto de guerra. El momento había llegado. Se sentó en la cama, sus pensamientos agolpándose en su mente, mientras revisaba cómo se sentía ante la inminente vulnerabilidad que le esperaba. La autenticidad, esa arma silenciosa, la guiaba en este nuevo camino. Luego de una ducha veloz, cada movimiento era una mezcla de nerviosismo y determinación. Se vistió cuidadosamente, eligiendo una blusa que simbolizaba la fortaleza que había encontrado. Cada prenda era una armadura, cada diseño un fragmento de su historia. Sabía que este certamen no era solo una competencia, era la oportunidad de reescribir su narrativa, despojándose de las sombras del pasado y presentándose al mundo como la Inés que realmente era. Al llegar al lugar del evento, sentía cómo cada paso provocaba una combinación de expectativas y temores. El bullicio de los presentes, la música que emanaba de los altavoces, las risas, todo impregnaba el aire de una energía electrizante. La sala estaba repleta de artistas, representantes de la industria y aficionados al diseño, cada uno con un sueño en el que Inés estaba a punto de entrelazar el suyo. Conforme se acercaba a su espacio, los murmullos se hicieron más notables. ¿Qué pensaban de su trabajo? ¿Estarían listos para escuchar su historia? Su corazón latía desbocado. Se apartó para respirar, encerrándose en un rincón rodeada de bocetos y telas. Presionó sus manos contra su pecho, queriendo enfocar su energía hacia algo tangible, una fuerza que la empujara hacia adelante. Pronto llegó la hora de la presentación. A medida que la invitaron al escenario, cada paso se sintió como una eternidad. Miró a su alrededor, reconociendo rostros expresivos, algunos desinteresados, otros curiosos. Pero en medio de la multitud encontró una mirada familiar, una amiga que había apoyado su viaje desde el principio. Esa conexión instantánea le ofreció un rincón de fortaleza. Se erguió recta, una titán en su mundo. Cuando tomó el micrófono, observó al público y recordó las palabras del pasado de Alejandro, sus críticas de que nunca sería suficiente. Pero esa noche no se trataba de él, era su momento y dejaría que su voz resonara. Hola a todos, soy Inés. Los diseños que verán representan más que trajes, son un testimonio de resistencia y transformación. Están inspiradas en las luchas que muchas mujeres enfrentan y en la fuerza que se necesita para levantarse. Cada palabra resonaba con sinceridad, cargada de su historia, de momentos de duda y decisiones difíciles. Mientras deslizaba la mano por los pliegues de su colección, la conexión con la audiencia se hizo palpable. Notó cabezas asintiendo, miradas fijas. El miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una certeza indiscutible. Estaba en el lugar correcto, haciendo lo que debía hacer. Cuando terminó su presentación, el aplauso estalló en la sala como fuegos artificiales. La emoción era abrumadora, pero lo que necesitaba era más que reconocimiento. Anhelaba, sobre todo, la validación de su propio valor. Sin embargo, a medida que las luces parpadeaban y la emoción del momento se asentaba, una sombra surgió. En la esquina de la sala, un rostro familiar la observaba, Alejandro. El conflicto interno había alcanzado su pico. La presencia de él desnudaba las heridas que creía curadas. El desafío no había terminado, y la forma en que atravesara esta prueba definiría no solo su carrera, sino también su lugar en el mundo. Inés respiró hondo, enfrentando una verdad fundamental. El juicio de ella misma era su mayor oponente. El minuto tenía que cambiar, pero ¿cómo se liberaría de las sombras de su pasado para ser la diseñadora que siempre había deseado ser? La ilusión de control se desvanecía y lo único claro era que su destino ahora pendía de un hilo mucho más frágil. El aplauso aún resonaba en sus oídos, pero un nuevo desafío la aguardaba. Pronto tendría que confrontar no solo a Alejandro, sino también a los ecos de su inseguridad. En ese instante, supo que su camino estaba lejos de haber encontrado un final. ¿Podría realmente romper las cadenas de su pasado y convertirse en el faro de su propio futuro?
Inés sintió que el aire se comprimía a su alrededor mientras trataba de procesar la dimensión del momento que vivía. Las luces del escenario estaban encendidas, cada rayo de luz pareció apuntar a sus inseguridades, obligándola a replantearse su trayectoria. No podía evitar el eco de las críticas en su mente, ni el peso de la mirada de Alejandro, que la juzgaba con la misma intensidad que en el pasado. Sin embargo, había una chispa en su interior. Resolvió que no dejaría que eso la definiera. Después de la presentación, se retiró al vestidor, un espacio lleno de telas, esbozos y sueños aún por forjar. Allí se enfrentó al espejo y se observó detenidamente. Esa Inés que miraba de vuelta era diferente, más fuerte, pero aún había cicatrices que curar. Se dio cuenta de que su mayor batalla estaba por llegar, no ante el público, ni ante los jueces, sino en su propia mente. Sentada frente a la mesa, revisó sus apuntes mientras trataba de liberar las emociones reprimidas. Sus pensamientos giraban en torno a lo que había logrado y al mismo tiempo a lo que aún le faltaba. La inseguridad se derretía a medida que reconstruía su narrativa, despojándose de la autocrítica que tantas veces había usado como escudo. Esos momentos de duda ahora se convirtieron en impulso. Entendió que cada una de sus experiencias, cada rechazo, la había llevado hasta aquí. En ese instante de autorreflexión, decidió que no solo quería diseñar ropa, deseaba crear historias, transformar vidas a través de sus telas. Recordaba sus días en el taller de su madre, el olor de la tela nueva, las manos temblorosas y los sueños vibrantes. Esa Inés, la que había leído revistas de moda y había soñado con su propia pasarela, ahora estaba aquí, a punto de tomar las riendas de su futuro. A medida que sus ideas cristalizaban, sintió la necesidad de hacer un acto simbólico para sellar su transformación. Se levantó y revisó su colección una vez más, visualizando cómo cada pieza representaba un capítulo de su vida. Entonces, decidió que en lugar de permitir que la sombra de Alejandro la acechara, utilizaría esa energía para construir algo aún más grande. Sobre el papel, escribió un nuevo plan, una exposición individual donde cada diseño no solo mostrara su visión estética, sino también un mensaje de empoderamiento. Iba a convertir su historia en un movimiento, una revolución de amor propio, y así se liberaría del pasado. En ese proceso, se imaginó creando un vínculo con otras mujeres que, al igual que ella, habían enfrentado adversidades. Cuando salió del vestidor, su decisión firme iluminaba su rostro. Pero antes de emprender su camino, se encontró de nuevo con Alejandro en el camino. La tensión se palpaba en el aire. Ella sabía que este momento era inevitable. No podría seguir adelante sin confrontar los restos de su antigua vida. Los ojos de Alejandro, que una vez la habían despojado de su autoestima, ahora eran un espejo donde iba a reflejar su nuevo yo. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó, con una voz que temblaba levemente, pero que ocultaba su determinación. La respuesta quedó atrapada en su garganta, y el silencio entre ellos se volvió casi ensordecedor. Inés comprendió que no solo se trataba de Alejandro, tenía que enfrentarse a todo su pasado, y su propia fuerza iba a ser la clave en esta batalla. A medida que se acercaban, la órbita de su destino se ajustaba. Ella no iba a ser la mujer de sombras, era tiempo de ser la arquitecta de su propio futuro, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. ¿Tendría el coraje para liberarse definitivamente de su legado y convertirse en la mujer que siempre había soñado? Los ojos de Alejandro enunciaban más preguntas, y su corazón latía con la ansiedad de lo que estaba por venir. Esta confrontación podría definirla, pero también abrir una puerta hacia un nuevo comienzo. Inés sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la mirada de Alejandro penetraba en su ser. Era un encuentro cargado de historia, como un choque que desataba su pasado, pero también sus esperanzas. Ansiedad se intensificó. En lugar de retroceder, decidió avanzar. Su voz, más firme que antes, resonó en el aire tenso. «Hoy no te dejaré definir mis límites», declaró, consciente de las implicaciones de sus palabras.
La incomodidad de la conversación reverberaba, pero sintió que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Alejandro abrió la boca, pero ella no le permitió interrumpir el flujo de su convicción. Tus críticas, tus juicios, ya no son parte de mi narrativa. Un abrazo de determinación la envolvió, y aunque el temor acechaba en el fondo de su mente, Inés se aferró a la idea de que esta confrontación era su momento de verdad. Mientras hablaba, revivió recuerdos de la adversidad que había enfrentado, de cómo había dejado que las voces ajenas moldearan su autoestima. No soy la misma chica asustada que eras capaz de derribar con un solo comentario. He elegido crear mi camino, y no estoy dispuesta a que me detengas. La voz de Alejandro, una mezcla de sorpresa y rencor, emergió. Siempre creí que tenías potencial, pero perdiste el rumbo. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo sola? Inés sintió que el golpe de esa pregunta no era solo un ataque, sino un reflejo de sus propias dudas. Era una interrogante que había resonado en su mente más de una vez. Sin embargo, su nueva visión se concretaba en cada latido. Había llegado a un punto donde la necesidad de la validación ajena no era suficiente. Quería desafiar la idea de ser mediocre en un mundo que la había encasillado. Porque ahora comprendo que tengo las herramientas para crear mi futuro, respondió Inés, centrándose en su visión. Cada diseño que he hecho es una manifestación de mi crecimiento, de mi resiliencia. No solo se trata de telas, es una representación de sobrevivencia y transformación. La mirada de Alejandro comenzó a cambiar, como si estuviera viendo a través de una ventana que creía cerrada. Inés notó un destello de interés, algo que la hacía sentir que había atravesado una barrera. Este era su momento de empoderamiento, y el aliento que la sostuvo durante años estaba por convertirse en su fortaleza definitiva. De repente, en su mente, la imagen de la exposición individual que planeaba se aclaró aún más. Cada pieza sería acompañada por historias, relatos que resonaban con las vivencias de muchas otras mujeres que habían sido indirectamente víctimas de las mismas inseguridades. Con cada palabra que decía, su plan comenzaba a tomar forma no solo como una idea, sino un movimiento. Si hay algo que debe saber, Alejandro, es que el camino de una mujer no siempre es recto, pero eso no significa que no pueda conquistar la cima. Si quieres unirte a mí, entonces acompáñame en esta nueva travesía. De lo contrario, solo serás un espectador de cómo me elevo. La tensión entre ambos se cortó por un instante, y en ese silencio, Inés sintió que al menos en su mente, había ganado una batalla importante. Mientras Alejandro la miraba, asimilando sus palabras, Inés sintió que una nueva energía emanaba de ella. La posibilidad de un nuevo comienzo brillaba frente a sus ojos, y el escenario que había temido había comenzado a convertirse en su espacio de poder. Sin embargo, había algo en la mirada de Alejandro que la mantenía alerta. La confrontación estaba lejos de concluir. Las respuestas que habían quedado suspendidas entre ellos prometían más diálogos, más revelaciones. Inés estaba lista para desvelar sus sueños, pero se percató de que aún había terrenos que explorar. Su camino hacia la verdad y la afirmación estaba apenas comenzando. La presión de lo que vendría se acumulaba en su pecho. ¿Realmente estaba lista para cada desafío que se avecinaba? En el fondo, sabía que su viaje no se limitaba a una pasarela. Era una historia aún no contada. Mientras se alejaba de Alejandro, su mente hervía con ideas y posibilidades, pero una inquietud permanecía. ¿Podría sostenerse firme en la tormenta que se avecinaba? Con cada paso, Inés entendía que la verdadera transformación no solo era externa, sino profundamente interna. La verdadera prueba estaba en mantenerse fiel a sí misma a medida que avanzaba en su camino. Mientras sus pensamientos giraban en torno al futuro, una nueva certeza se iba formando. Cada paso significaba no solo arriesgarse, sino también abrirse a la belleza de lo desconocido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones críticas para Inés.
La exposición que había comenzado a visualizar era más que un simple evento. Era su declaración al mundo, el grito de una mujer que había elegido levantarse después de haber sido derribada. Se sumergió en su trabajo, cada puntada de tela una afirmación de su valentía. La conexión con sus creaciones se profundizaba, cada diseño era un fragmento de su historia. Con el apoyo de algunas amigas, Inés comenzó a organizar una serie de reuniones semanales, donde se discutían no solo los aspectos técnicos del diseño, sino también la narrativa detrás de cada pieza. Se adentraban en temas de vulnerabilidad y fortaleza, explorando cómo cada mujer presente había trascendido sus propias batallas. Cada encuentro era un espacio seguro para compartir y reflexionar, y aunque la euforia de este nuevo viaje la mantenía animada, la no presencia de Alejandro comenzaba a hacerse evidente. Pasaron días hasta que, casi sin darse cuenta, Inés comenzó a dudar de su decisión de alejarlo de su vida. ¿Había cometido un error al no permitirle estar presente en su camino? Las críticas constructivas que Alejandro solía ofrecerle podían haberse convertido en valiosos aportes. Sin embargo, la sombra de él aún latía en su mente. La ambivalencia la llevó a cuestionar si realmente había sido capaz de liberarse del pasado que él representaba. En la íntima soledad de su estudio, mientras cortaba otra pieza de tela, Inés sintió la familiaridad de la ansiedad apoderarse de ella. La necesidad de validar sus decisiones la envolvió, pero aquí había un matiz diferente. Era la lucha interna de descubrir si realmente podía ser independiente, si estaba lista para brillar sin depender de la aprobación de los demás. Una noche, mientras revisaba las historias de otras mujeres que había recopilado, notó un patrón inquietante. La mayoría de las narrativas contenían ecos de autoduda y la búsqueda de aceptación. ¿Era suficiente una exposición para romper ese molde? ¿Podían sus diseños verdaderamente reflejar el poder que anhelaba transmitir? La idea de convertir su exposición en un movimiento cobraba vida con cada reflexión. En el trasfondo de su mente, la voz de Alejandro resonaba. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo sola? Inés sabía que debía enfrentar esa pregunta de frente, pero su primer impulso era ignorarla. Esos instantes de duda la empujaban a ser más resiliente. Era un recordatorio de que la transformación verdadera exige confrontar no solo las sombras ajenas, sino las propias. Decidió que era el momento de mostrar su crecimiento sin miedo. Cada diseño no solo encarnaría sus talentos, debía llevar las historias de las mujeres que la acompañaban. En los primeros bocetos que presentó, les dio voz a quienes habían sufrido, a quienes estaban luchando, y a quienes, como ella, se encontraban en la encrucijada del cambio. Mientras esbozaba un vestido que contaba una historia de superación, una idea firme se ancló en su mente. No permitiría que la sombra de su pasado ahogara la luz de su presente. Finalmente, un día recibió un mensaje inesperado de Alejandro. Al abrirlo, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Era un simple, ¿podemos hablar? La pulsación de su corazón se aceleró. ¿Estaba lista para esa conversación, para enfrentar lo que venía sin permitir que arruinara lo que había construido? El futuro estaba dibujado ante ella, pero sería decisivo en cómo manejaría esta nueva confrontación. Detrás de la puerta, aquello que había comenzado como un reto se complementaba con un inevitable encuentro que podría cambiarlo todo una vez más. Con un último vistazo a sus diseños, Inés respiró hondo. No se trataba solo de un diálogo, era una prueba de su evolución, un momento crítico en el que necesitaba reafirmarse. Con un clic, dejó el mensaje sin respuesta. La decisión estaba en sus manos. Esa conversación podría abrir una brecha que la llevase a un lugar inesperado o reforzar su resolución. En cualquier caso, sabía que estaba lista para enfrentar lo que vendría. La decisión de no responder a Alejandro la mantuvo en un estado de expectación alimentada por la incertidumbre. A medida que pasaban los días, Inés se dio cuenta de que ese silencio también era un acto de afirmación, un paso firme hacia el terreno que estaba construyendo con tanto esfuerzo. En su mente, empezaba a trazar los contornos de una nueva identidad, más sólida y menos dependiente de la validación ajena. Sin embargo, la tensión persistía. Cada vez que el teléfono sonaba, su cuerpo respondía con un sobresalto involuntario.
En el estudio, las telas comenzaron a acumularse, cada una esperando ser moldeada a su historia. Pero a menudo, Inés contemplaba no solo los diseños, sino sus propios pensamientos. Era en esos momentos de pausa donde más se desnudaba su vulnerabilidad. La fragilidad de un proceso creativo que dependía tanto de su estado emocional le daba miedo. Comenzó a preguntarse si realmente podía separar su arte de su vida personal. La respuesta seguía siendo un eco en su mente. Solo si enfrentas lo que realmente eres. Una noche, mientras la luna filtraba su luz fría a través de la ventana, Inés desplegó sus bocetos ante ella. Se observó con meticulosidad, ya no como la mujer que había sido, sino como la arquitecta de su camino. Con cada diseño, experimentaba un acto de liberación, como si extraer cada trazo significara deshacerse de las ataduras invisibles que había llevado. Sin embargo, la voz de Alejandro seguía presente, un susurro que coqueteaba con sus inseguridades. ¿Realmente puedes hacerlo sola? En respuesta a esa pregunta, decidió que su siguiente paso debía ser audaz. Convocó a las mujeres que habían asistido a sus reuniones, aquellas con historias de fuerza y lucha, y les propuso un reto. Cada una debía aportar una pieza que reflejara su propia narrativa. La idea era crear una colección que no solo hablara de ella, sino que entrelazara sus voces en un solo hilo. Con cada encuentro, la energía en el estudio se transformó. Las mujeres traían fragmentos de sus vidas, fotos, mensajes, recuerdos que les conectaban con sus pasados. Era un espacio dulcemente caótico, donde el arte se entremezclaba con emociones crudas. Inés guiaba el proceso, pero el verdadero desafío era mantener su propia voz diferenciada en medio de tantas influencias. Nunca había sido tan claro que la colaboración, aunque poderosa, podía brindar confusión. Mientras las voces se entrelazaban, la intensidad de su propósito se agudizaba. Sin embargo, las inseguridades también comenzaban a resurgir. ¿Era realmente auténtico o un reflejo de las expectativas de los demás? Una tarde, mientras ayudaba a una de las mujeres a ajustar una prenda, Inés sintió una punzada de duda penetrante. Decidió dar un paso atrás y tomar un respiro. En ese momento, se enfrentó a la pregunta más inquietante de todas. ¿Dónde quedaba Inés en todo esto? Fue un instante de revelación que la invitó a la reflexión más profunda. Entendió que su historia no se encontraba solo en los hilos y las telas, sino en el proceso de ser honesta consigo misma. Las semanas siguieron transitándose a un ritmo frenético, entre risas y lágrimas, entre afirmaciones y festinas de confianza. Cuando el día de la exposición se acercó, el bullicio se tornó casi ensordecedor. Inés empezó a esbozar lo que sería su discurso. En cada palabra se sentía más firme. Iba a hablar sobre el poder, la lucha y la aceptación de las imperfecciones que las hacían humanas. El momento del verdadero reto llegó cuando una de las participantes de la exposición le lanzó la pregunta, sin ninguna suavidad. Inés, ¿y tú qué represente? En el silencio que siguió, una ola de autocompasión se apoderó de ella. Se dio cuenta de que era hora de enfrentar su propia historia. De frente, pero la escena estaba lista para cambiar su vida una vez más. Con el corazón palpitante, se dio cuenta que la verdadera exposición no eran solo sus diseños, sino el acto de revelarse al mundo tal como era. Esa noche, mientras miraba la lista de asistentes, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de Alejandro nuevamente, pero esta vez las palabras tenían un peso diferente. He estado pensando en nosotros. Quiero escucharte. Inés sintió que las piezas de su vida estaban a punto de encajar de una manera inesperada. Tomar la decisión de atender esa invitación podría ser el hilo que uniera sus dos mundos, lo personal y lo profesional, en un nuevo diseño que aún no sabía cómo sería. Inés se encontraba en un momento decisivo, un cruce de caminos que no solo definiría su carrera, sino que también reafirmaría su identidad. Con el corazón latiendo fuertemente, entendió que la exposición que había organizado no era solo una vitrina de su trabajo, sino una declaración de quién realmente era. Cada diseño llevaría consigo no solo su esencia, sino la de todas las mujeres que habían depositado sus historias en sus manos, y en esa amalgama de experiencias, ella también estaría presente. El día de la exposición llegó.
La sala estaba adornada con sus creaciones, cada prenda realzando la diversidad de relatos que confluían en el espacio. Inés respiró profundamente. La ansiosa expectativa del público se mezclaba con el zumbido de conversaciones emocionadas y miradas curiosas. Mientras se preparaba para subir al escenario, recordaba cada desafío que había enfrentado, cada palabra hiriente de Alejandro que había dejado una huella, pero, sobre todo, cada paso que había dado hacia su transformación. Había dejado de ser una diseñadora sumida en la inseguridad, era una creadora que se celebraba a sí misma. Cuando finalmente se hizo el silencio en la sala, Inés subió al escenario. Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue fortaleciendo con cada palabra. Hola a todos, estoy aquí para compartir no solo mis diseños, sino el viaje que me ha traído hasta aquí. Cada pieza en esta exposición cuenta un relato de resistencia, vulnerabilidad y empoderamiento. No solo representa un hilo y una tela, sino cada historia de lucha que he tenido el honor de abrazar. A medida que hablaba, notó cómo las miradas en la sala se tornaban en interés genuino. Las mujeres que habían estado a su lado, compartiendo sus historias durante los últimos meses, eran su fuerza en ese momento. A nivel personal, sus palabras comenzaron a fluir como un río de autoconfianza. Al terminar su discurso, el aplauso fue un torrente que retumbó en sus oídos, y en ese instante sintió que no solo había conquistado la sala, sino que también se había liberado de las cadenas de su pasado. A lo lejos, en el rincón de la sala, la silueta de Alejandro cambiaba, era un observador silencioso, pero esta vez, Inés no sentía su mirada como un peso, sino como un testigo de su evolución. Más tarde, se acercó a ella tras el evento, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y respeto. No sabía que habías alcanzado todo esto, admitió. Su tono era menos arrogante que antes. Inés se tomó un momento. No quería que esta reunión definiera su éxito, pero tampoco quería negar el progreso que había logrado. He aprendido que el verdadero valor está en crear mi propia narrativa y en no dejar que otros la determinen. Gracias por ser parte de mi viaje, pero mi rumbo es diferente ahora. Cada palabra resonaba en su voz con una solidez que no había tenido antes. Alejandro asintió, comprendiéndolo. Una chispa de respeto había surgido entre ellos. Era un reconocimiento de que, a pesar de su tumultuosa historia, ambos habían ganado. Inés sintió una mezcla de alegría y liberación. Había cerrado un capítulo importante de su vida, y el futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con las vivencias que aún estaban por llegar. Cuando la exposición terminó, se sintió satisfecha. Cada diseño, cada historia, cada aplauso la habían llevado a un lugar de confianza inquebrantable. Más que demostrar su talento, había manifestado su autenticidad. Con una sonrisa de complicidad, Inés miró su trabajo, sabiendo que cada puntada que había hecho había sido un paso hacia su libertad. Esa noche, comprendió que la verdadera victoria no solo consistía en haber superado a Alejandro, sino en haber superado a la versión de ella misma que dudaba de su valía. Con el ocaso del evento y el eco de los aplausos aún resonando en su cabeza, Inés se sintió lista para el siguiente desafío. Había creado un espacio donde no solo su arte podía florecer, sino también el de otras mujeres que merecían ser escuchadas y valoradas. Ahora, juntos, podrían construir un movimiento que celebrara su diversidad y fortaleza. Inés había encontrado su lugar. Había dejado de ser una sombra en el mundo de la moda, para convertirse en una creadora de luminosas realidades. Y mientras contemplaba el horizonte, supo que su camino era uno lleno de posibilidades. Cada vestido que diseñara sería un nuevo capítulo de su historia y la de muchas más. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía de superación e inspiración. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, su contribución puede marcar la diferencia.